Tipo de organización y es el auge de los elementos que hoy reconfiguran la sociedad, como los escenarios virtuales, la tecnología, la visión holística y humanista de los entornos, el rasgo político de la diversidad como ámbito de regulación y autorregulación de la experiencia humana. Nos abre múltiples modos y caminos que potencian a los sujetos. Y es aquí donde las instituciones educativas se constituyen en las responsables de liderar y realizar los cambios que exige este momento histórico hoy. Por lo tanto, es importante replantearse el yo de la organización, la misión, la visión, en el caso de las universidades politécnicas territoriales, el encargo social, los valores y los principios que las rigen y en esa medida pues renovar también la motivación del personal. El mundo moderno requiere de organizaciones autónomas, descentralizadas, con capacidad de aprendizaje y de toma de decisiones, con una alta capacidad de respuesta y de solución, con equipos de trabajo integrados, cónsonos con las demandas de la sociedad. Es el momento del avance organizacional. Mi nombre es Jenny Peñuela y desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Núcleo Mantecal, ubicada en el estado Apure, Venezuela, quiero hacer mis aportes en torno a lo que es la construcción de las organizaciones educativas inteligentes. Por supuesto, tomamos como referente algunos planteamientos que nos hace Peter Senge como autor del pensamiento sistémico, la quinta disciplina que por supuesto es el pilar fundamental de las organizaciones inteligentes en el mundo empresarial, pero que en el caso de las instituciones educativas, pues repensamos y aplicamos a entornos dinámicos, a entornos complejos y donde por supuesto el proceso pedagógico y la visión humana del ser humano, la visión compleja, holística y la incorporación de ese componente humano a la organización es el pilar fundamental de esta propuesta. En este caso, siendo los individuos quienes tienen el papel fundamental en la gestión del cambio, es ahí precisamente donde deben abordarse las aristas esenciales para poder lograr superar cualquier resistencia al cambio, cualquier innovación o cualquier modo de entramado organizacional que se quiera implementar. En este caso, la gestión de las organizaciones y sus entornos pueden generar de allí pues alguna inadaptabilidad en algunos sujetos y por eso pues esta propuesta va enfocada en primer orden a abordar ese componente humano. Como referencia pues tomamos el principio de las organizaciones inteligentes que se basa en el punto de apalancamiento. Es el método o el medio a través de la cual se puede hallar un punto de análisis, un punto de equilibrio a través de la cual pues los problemas se pueden resolver. En este caso pues abordando un poco la perspectiva latinoamericana, recordemos que América Latina se adentra en un proceso de definirse a sí mismo. Recordemos que esas corrientes europeas que lideraron inclusive las formas de dirigir nuestras instituciones y las empresas, las organizaciones han perdido vigencia. Llegó la hora de que este continente y sobre todo los países latinoamericanos y por qué no Venezuela transformen su posición en el mundo en un contexto de la globalización de la economía y donde cada vez más son menos posibles las economías nacionales, donde son cada vez más necesarias las estrategias nacionales de integración, de anticipación a esa economía mundial y por supuesto de una readecuación de la economía interna en función de esos parámetros. Desde ya se constituye en un desafío para nuestras universidades lograr impulsar un proceso de transformación en nuestro continente que responda a las realidades tecnológicas, coyunturales, de Estado y de diferenciación estructural de las naciones y de las entidades territoriales. Es necesario que nuestras instituciones sean capaces de transitar de modos online, mixtos, a presenciales o viceversa. Recordemos que esta multimodalidad que se nos vino pues en el marco de la pandemia, en el marco del confinamiento y el distanciamiento social, nos agarró desprevenidos. Es el momento pues de tomar esos parámetros, de tomar lo que nos sirvió. Nadie nos va a criticar por lo que hicimos mal, lo que hicimos bien. Lo que sí no puede volver a suceder es que nos agarre desprevenidos. Y en este caso pues debe existir una nueva cultura en la organización, una nueva gestión organizativa y por supuesto personas adecuadas para esto,
con capacitación, formación necesaria para que sean competentes y den respuesta a estos planteamientos. Se debe olvidar el cortoplacismo e instaurar transformaciones radicales de fondo que alberguen una visión estratégica potente y, por supuesto, sus líderes deben poseerla. Es la institución la que debe proveer los escenarios para que tanto docentes como los estudiantes y todo el personal puedan lograr sus objetivos. Es la institución la que debe recibir los impactos de la naturaleza que acabamos de recibir y que por supuesto nos dejó trastocados a todos. Es la institución la que debe permitir y recibir cada uno de esos embates y por supuesto es desde los líderes, los gerentes, los rectores, los jefes, desde donde deben diseñarse los mecanismos para que lo hagan bien. Y por supuesto ellos como líderes deben diseñar los modelos educativos que den respuesta a esas necesidades pedagógicas en función de nuestros estudiantes, en conjunto con nuestros docentes y por supuesto con todo el personal que converge en la institución. Mi primera propuesta es la instauración de un sistema de valores que sin duda será el pilar fundamental de todas las directrices que se tomen y que por supuesto aborde esa visión humanista y compleja de la gestión. Recordemos que los valores instauran el carácter conceptual de los campos de poder y es allí donde los mandamientos, las directrices, se conforman y se mantienen en vigencia y en orden permanente para el quehacer universitario. Es el modo de hacer, ver y sentir las cosas dentro de la comunidad universitaria. Son los mecanismos de confrontación y manejo en el caso de áreas persistentes de incertidumbre, de turbulencia y de conflicto. Recordemos que esos son los escenarios en los cuales pues, hoy en día nosotros debemos desenvolvernos. Un código ético permite precisamente construir sistemas adaptativos de gestión que le den esa apertura a cada uno de los miembros de la comunidad universitaria y que le dé también, le otorgue una capacidad de decisión y de resolución ante conflictos. Recordemos también que es necesario la conformación de equipos multidisciplinarios que gestionen el conocimiento. Si queremos hablar de instituciones inteligentes, de organizaciones inteligentes, tenemos que crear un entramado organizacional al servicio del aprendizaje y dentro de ese entramado organizacional debe existir ese equipo multidisciplinario que gestione y utilice el conocimiento que se adquiere en la organización en beneficio para todos los logros colectivos, para todas las metas colectivas. Por supuesto, ese equipo multidisciplinario tiene que ser el encargado de gestionar los recursos, de identificar las fortalezas, de identificar los resultados, hacer los engranajes pertinentes y, por supuesto, el análisis del talento humano que participó y que participará y que generará los resultados que en este caso se requieren. De esto se desprenden dos elementos fundamentales, ¿no? Uno, pues, relacionado con esa visión humanista en la organización que queremos implementar y que por supuesto que tiene que ver con la potenciación del conocimiento de cada una de esas personas, de cada uno de esos elementos, por supuesto es la clave del éxito de la organización, y la otra que tiene que ver con la consolidación de una robusta ética organizacional. Esa robusta ética organizacional tiene que estar basada en pilares fundamentales como la honradez, la verdad, la honestidad y yo en particular sugiero la alteridad. Recordemos que la alteridad es un valor que nos permite colocarnos en función de las necesidades del compañero, en función de los intereses del otro que está aquí a mi alrededor y que en función de esa compenetración pues yo no solamente voy a dar respuesta a mis necesidades, a mis solicitudes, sino también a las solicitudes y necesidades de mi compañero. Es en el establecimiento de esos saberes y de esas prácticas altruistas, honestas, desaprehensivas, las que nos van a permitir, por supuesto, generar espacios de encuentro y de, por supuesto, de concertación. En todo caso, el abordaje del ser humano como individuo trabajador, en el que recaen todas las responsabilidades y el peso de las grandes transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas,
será la balanza perfecta a través de la cual pues nosotros podemos crear una visión transformadora de la realidad de ese individuo y por supuesto a su vez de toda la organización. En el caso del proceso de formación y adecuación de nuestros líderes y de nuestros rectores y de nuestros jefes y las unidades que convergen en cada una de las instituciones, se debe generar allí también el espacio para un aprendizaje continuo, una transformación definitiva de cada uno de esos elementos que hacen vida en la institución y que por supuesto aportan a la construcción de una organización inteligente. En este caso, los elementos de la planificación, de la administración, de la gerencia, que se utilizan hoy en día para la construcción de este tipo de organizaciones, pasan por el abordaje del ser humano precisamente como factor esencial en la recuperación de todas las instituciones. Por supuesto, especialmente estamos hablando de las instituciones públicas, donde el quehacer de la comunidad universitaria será la que realmente genere estas transformaciones, porque de ellos depende, de la comunidad universitaria depende realmente si estas instituciones salen a flote y realmente recuperan la calidad, no solamente de la educación, sino la calidad de esa convivencia, la calidad de respuesta que debe tener cada individuo a sus necesidades básicas, a sus necesidades de reconocimiento, a sus necesidades emotivas, a sus necesidades laborales, y que por supuesto pueda haber un relanzamiento pues, ¿no? de esa relación intrapersonal, interpersonal, laboral, familiar y social. El esquema de organizaciones inteligentes aplicables al sector universitario pasa por la consideración del ser humano como eje fundamental de todos los procesos. Al priorizar al individuo trabajador de una organización como motor y pieza clave de éxito de la misma y la consecución de los objetivos institucionales, se está asegurando el engranaje perfecto, se está asegurando que todas las condiciones se den para conectar con el resto de los integrantes que la componen, incluyendo su escenario externo, incluyendo pues cada una de esas interrelaciones externas que hacen vida y que por supuesto tienen que ver con el desempeño organizacional. El desarrollo del ser, del individuo como trabajador, como individuo, como miembro de una familia, como célula fundamental de la sociedad, estamos hablando de relanzar también potenciales transformadores de escenarios que sin duda pues, van a contribuir no solamente a la consolidación de las metas colectivas, sino al desarrollo de realmente profundas transformaciones en el seno de las comunidades. Esto en el caso de la readecuación de los espacios, de los escenarios, tendríamos que desarrollar pues, otras tesis, otras conferencias relacionadas a los elementos que allí tienen que ver, pues, uno de ellos el lenguaje, otro que tiene que ver la decolonialidad del ser, otro que tiene que ver con el pensamiento sistémico, otro que tiene que ver con la visión compartida y el trabajo en equipo, pero que son premisas que sin duda pues, requieren de un abordaje intenso, profundo y que podrían ser tema de futuras conversaciones. En todo caso, la razón fundamental de esta propuesta está fundamentada en la implementación de un sistema de valores en el que la alteridad sería el mecanismo fundamental que funcione como ente regulador, como mecanismo regulador ante eventualidades, ante malos entendidos, ante posibles disociaciones, y es la que nos va a permitir realmente poner de manifiesto allí el engranaje del equipo, las perspectivas y las ideas y el desarrollo de los entornos particulares para confluir en una sola idea en conjunto, para confluir en la consecución de objetivos y metas comunes y que por supuesto lleven al logro de metas institucionales. En este caso pues es importante hablar allí también del hecho de deslastrarse de esos patrones colonialistas que todavía imperan en las estructuras organizacionales vigentes y que pues lo que hacen es reproducir rasgos de vejación, humillación, deslastración del ser humano y que en este caso esa decolonialidad del ser que planteé hace pocos momentos,
pues va precisamente a revolucionar esos espacios, a revolucionar esos engranajes y a dar respuesta a la reivindicación del ser humano como motor y pieza clave de cada uno de estos escenarios. Lograr la transformación de los individuos como una consecuencia del nuevo clima organizacional será considerado como lo único estable en la instauración de una nueva estructura organizacional inteligente, aunque paradójico, en ambientes rodeados de una profunda liquidez social, lo incierto, lo imprevisto, lo permanente, será entonces la negociación y el desaprendimiento colectivo hacia la aprehensión colectiva del conocimiento. Esto será realmente lo verdaderamente inalterable y será a la larga una extraordinaria inversión por parte de los directivos, de los líderes, de los rectores o de quien emane pues los principios rectores de funcionamiento. Asegurar una correcta transición de este conocimiento pues garantizará a trabajadores perfectamente adaptables. La visión tradicional de las empresas u organizaciones en las que el líder era visto como un generador de cambios, mantenía el papel fundamental de dirigir las transformaciones para la empresa, pasan a un segundo plano. Es en esta nueva perspectiva en la que cada miembro de la institución es un potencial recurso generador de proyectos, ideas y cambios sustanciales por la sinergia que se genera pues en su rol con el resto de sus compañeros y sin las cuales pues no podría desprenderse realmente un verdadero progreso organizacional. En el caso del sistema de valores a implementar, la alteridad pues pasa a conformar el factor clave en la transformación de las organizaciones, puesto que los tradicionales estudios organizacionales advierten que abordar una transformación organizacional desde las perspectivas de los valores hará sin duda pues cambios realmente profundos en el sentir y en la emotividad de los individuos. Hay quienes pues dicen que precisamente porque atañe a individualidades, atañe a personalidades, caracteres, de repente ese componente axiológico genera allí algunas contrariedades. Lo cierto del caso es que esto viene a convertirse en un elemento fundamental para la formación y la adaptación laboral de cada una de esas personas, de cada uno de esos trabajadores, y sin el cual pues seguramente los esfuerzos serían improductivos. De esta manera pues pueden generarse los escenarios en los que el autoaprendizaje a nivel personal y colectivo sea producto de ese engranaje como equipo de trabajo. Para construir la alteridad, por ejemplo, en el caso de las organizaciones que quieren aprender a ser inteligentes, debe existir un proceso de desaprensión permanente. En estas condiciones, el individuo trabajador entra en un estadio receptivo en la que cada uno de esos espacios o en cada uno de esos encuentros se dan las interconexiones necesarias para garantizar el triunfo del equipo y el triunfo individual. De esta manera, pues, los aportes que hago para la construcción de las organizaciones inteligentes están relacionados pues básicamente con estas 4 aristas, una que tiene que ver con el individuo y su escenario interno y otra que tiene que ver con la institución y su escenario externo. En cada uno pues la satisfacción de las necesidades básicas, así como las necesidades de comunicación, desarrollo y también de desaprehensión, ¿no? Y de aprehensión colectiva del conocimiento, serán la base fundamental pues para lograr realmente equipos satisfechos, equipos integrados con una comunicación asertiva y en la que cada quien pues está dispuesto a dar lo mejor de sí para la construcción de el conocimiento en el seno de las organizaciones. Que pretender tener organizaciones que quieran aprender más que sus propios miembros es una paradoja y es algo realmente contradictorio. Tenemos que lograr realmente que cada individuo, que cada trabajador tenga las mismas ansias, tenga las mismas ganas de aprender y superarse y de integrarse a esa visión colectiva, a esa construcción de la visión compartida y que por supuesto vaya en función de generar los encuentros y también de desenmarañar los desencuentros que puedan generarse para poder lograr las metas y la consecución de los objetivos.